Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este estudio bíblico y quién me puede explicar. Aquí como siempre mi hermano Iván, mi hermana Elba y esta servidora Carmencita para llevarte otro estudio bíblico y seguimos con Apocalipsis. Hoy vamos a estar en el capítulo 14 y 15. El 14. Vamos a empezar el 14 y después la próxima clase ya estaremos entre el 14 y el 15. Así que vamos a comenzar con la palabra, ¿verdad? Amén. Simplemente, antes de comenzar, quiero leerles esto porque yo sí tengo una pregunta y yo sé que ustedes también. Y dice, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y cuando yo estoy leyendo eso sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente, el monte de Sión. Entonces yo digo, pero ven ahí, ¿cuántos montes hay? El de Sión, el Sinaí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos montes? ¿Qué significan? ¿Por qué viene Jesús a presentarse desde el monte de Sión y no desde el otro monte? Así que se los dejo aquí. Okay. Bueno, lo que yo entiendo es que el monte Sinaí es una representación de la ley. Acuérdense que cuando el pueblo de Israel, el Señor los llamó al desierto, el Señor le habló, Jehová, Dios de los ejércitos, le habló desde el monte Sinaí. Y tú no te podías acercar a ese monte porque morías. ¿Okay? La santidad de Dios era tanta. Sin embargo, en Hebreos 12 habla del monte Sinaí y del monte de Sión, haciendo una diferente representación del monte de Sión como la gracia. No es que hubiesen dos dioses, es el mismo Jehová, Dios de los ejércitos, sino que en el Sinaí hubo la provisión de Jesucristo para nosotros podernos acercar a Dios. También en el monte aquí que habla del monte de Sión es representativo literalmente de Jerusalén. Israel. Israel. So, el monte de Sión representa a Israel, a Jerusalén, y el de Sinaí Es la ley dada para Israel, pero el monte de Sión es la ley cumplida en Jesús. Amén. Quiere decir como si fuera la gracia. Exactamente. Y por eso es que él aparece ahí con todos los que están salvos. Exactamente, Amén. exactamente. Okay. Entonces, si contextualizamos esto, porque entonces hay que contextualizarlo dentro del mensaje de Apocalipsis que nosotros estamos. Ustedes saben que ya desde el capítulo 12 de Apocalipsis estamos en un paréntesis, porque ya al final del capítulo 11 está la última trompeta, ¿ok? Que dice, la última trompeta en el capítulo 11 habla y dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto muy grande. Esa fue la última trompeta. Pero entonces el capítulo 12, esta manera de resumen, comienza entonces a enfocarse en los personajes de una historia antiquísima. Y entonces el capítulo 12 habla de la mujer y el dragón. El capítulo 13 habla de las dos bestias. Y entonces ahora el capítulo 14 va a introducir a Jesús como el vencedor. ¿Ok? Ya estamos culminando esa historia que empezó en Apocalipsis 12, la estamos culminando aquí a grosso modo. Este capítulo 14 tiene mucha tela de donde cortar. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a leer el capítulo 14 desde el verso 1 hasta el verso hasta el verso 8. Porque del 9 al 13 y terminando el capítulo más el capítulo 15
es una transición que nos lleva inmediatamente en el capítulo 15 a la introducción del último juicio de las plagas, que se llama el juicio de las copas. Entonces es bien importante que entendamos, y aquí también se introduce un personaje que van a hablar muy en específico en los capítulos 17 y los capítulos 18, pero nosotros tenemos que hacer una acotación aquí antes de comenzar a leer esto para que podamos entender el contexto. Yo tengo aquí unos dibujos y vamos a hacer unas acotaciones históricas, bíblico-históricas, ¿okay? Que son muy importantes. Después del diluvio, de la gran inundación, Noé, ¿okay? Tiene 3 hijos que están en el arca con él. Yo no me voy a abocar a Jafet, ¿ok? Me voy a abocar a estos dos, a Sem y a Cam. Sem es el mayor. Sem, Cam y Jafet. Jafet es el menor, el bebé. ¿Ok? Entonces, esa es la próxima generación después de Noé. La próxima generación después de Sem y de Cam, usted tiene, por la línea de Sem, tiene a Arfaxad, y por la línea de Cam tiene a Cus y Canaán. Son muchos más que Arfaxad, hijos de Sem, y están en la palabra de Dios. Y son muchos más que Cus y Canaán, pero estamos enfocándonos para poder entonces entrelazar la historia con Apocalipsis. Cus tiene un hijo que es muy importante en la Biblia y es un personaje que está implícito en Apocalipsis, y ese es Nimrod. Nimrod fue una persona muy importante porque Nimrod fue bisnieto de Noé y fundó 6 grandes ciudades, incluyendo Babilonia y Nínive, ¿ok? Pero Canaán tuvo un montón de hijos, que son bisnietos de Noé, y esa descendencia de Cam vía Canaán, ¿ok? Los hijos de Canaán, los nietos de Cam, los bisnietos de Noé, fueron la generación de esas mujeres, hicieron una gran perversidad. Fíjate que desde que salieron del arca hasta los bisnietos se tardó que la vid produjera suficiente uva como para hicieron un fiestón y emborracharon a Noé. Si ustedes ven aquí bien unos números en azul, esto es la expectativa de vida. Noé duró hasta más de 900 años, los hijos de Noé 600, y ya para el tiempo de los bisnietos de Noé duraban 250 años. Y estas mujeres se dieron cuenta de que la expectativa de vida iba descendiendo. Acuérdate que una de las cosas por las cuales también vino el diluvio fue, y eso está en el libro de Génesis, donde el Señor dice, mi espíritu no va a contender más con el hombre, ¿ok? Haré que el número de sus días sean 120 años. Entonces, para lograr eso, tuvo que haber un gran cataclismo, ¿ok? Y que afectó climatológicamente a toda la tierra, y se ve en la expectativa de vida que descendió hasta, por ejemplo, mucho más abajo de la línea de Sem, tú tienes a Abraham, que duró 175 años. Después tú tienes a José y a Isaac, que duraron como 110 años. Y ahí está. En estos momentos la gente que más dura en la tierra dura entre 110 y 120 años. O sea, se cumplió lo que el Señor dijo. Ahora, Nimrod es bien importante. Nosotros habíamos hablado y habíamos dicho que hasta este momento la palabra de Dios no estaba escrita. ¿Ok? Estaba escrita en los nombres de las estrellas y pasaba de generación en generación vía lo que se conoce como la literatura oral. ¿Ok? Sem, como era el hijo mayor, era el encargado de que esa literatura oral permaneciera lo más pura posible. ¿Ok? Acuérdate que Sem duró 600 y pico de años. Cuando Abraham nace, Sem
estaba vivo todavía. ¿Ok? Esa es la importancia de las genealogías. Entonces, esa información Nimrod la prostituye, la cambia. ¿Ok? Y una de las cosas que hace Nimrod es la Torre de Babel. La Torre de Babel es lo que se conoce como los zigurats, que eran unos templos. ¿Ok? Porque lo importante de las estrellas también es para tú recobrar la literatura que está escrita en las estrellas, en los nombres de las estrellas. El problema fue que la Tierra tenía un eje vertical antes del diluvio, y después del diluvio, cuando se asienta, el eje cambia a 23 grados, lo cual implica que como se vean las estrellas antes no es como se veían las estrellas después del diluvio. Entonces había que calibrar, porque por las posiciones de las estrellas ellos sabían los momentos en que se tenían que sembrar, que hacer un sinnúmero de cosas. Y ahí ustedes tienen los Stonehenges y ustedes tienen las pirámides. Las pirámides, el Zigurat la Torre de Babel decía que subiera hasta el cielo. No, eso está mal traducido. Es que que tuviera el cielo en el tope, era un planetario, lo que nosotros conocemos ahora como un planetario. Porque aquí es donde ellos habían calibrado ya para, como se veían las estrellas en la Mesopotamia, cómo era la cuestión agrícola. Y ellos no querían salir de Mesopotamia, estaban en el Sinar. El Sinar es la parte más abajita del río Éufrates y del río, el otro, ¿cómo se llama? El Éufrates y el Tigris, en la parte de abajo. Oye, esto bien, yo seguí la línea de Sem hasta un caballero que se llamaba Peleg. Peleg, dice la genealogía que en los tiempos de Peleg el mundo se dividió, los continentes se dividieron. ¿Por qué los continentes se dividieron? Yo no sé cuán bien se vea aquí este mapa que yo más o menos he hecho, ¿ok? Donde tú vas a ver aquí la Europa, tú tienes Escandinavia, España, Italia, Grecia, Turquía. Estas dos son los Mesopotamia. Este punto donde el arca descansa en las montañas de la Ararat, ¿ok? Y los niveles de agua no estaban tan altos como están ahora. Lo que significa que lo que se conoce como el Continental Shelf, no sé cómo se diría eso en español, estaban vistos, se podían ver. O sea, significaba que la Tierra está orientada, no necesariamente por hielo aquí, también podía estar por tierra, en Alaska, y estaba unida por este lado de Escandinavia, Inglaterra, Islandia, Groenlandia, con América. Y la parte de lo que se llama Indonesia ahora, Indonesia estaba unida con Australia. Al tiempo de Nimrod, conocimiento corrupto, ¿ok? Se fue pasando, de aquí pasó a Egipto, los Zigurat, y de aquí empezaron a pasarse a otros lugares. Después de Babel empezaron a pasarse a otros lugares porque fueron esparcidos por toda la tierra, y llegó gente a lo que hoy era América, no tan solo por el estrecho de Bering, como se dice ahora, sino que había un montón de islas en el Océano Pacífico que eran fáciles cruzar de una isla a otra isla a otra isla. Y todavía hay estudios antropológicos que se han hecho de tribus en el Amazonas que saben y conocen en su historia oral que ellos vienen de Australia. ¿Ok? Así está la cosa. Pero ¿qué sucede? La importancia de esto es que cuando esta gente es esparcida en los tiempos de la Torre de Babel, se lleva con ellos este conocimiento de cómo estudiar las estrellas. Corrompido, ¿ok? Primó más el estudio de las estrellas como un uso de agronomía
que como un uso netamente religioso. El uso religioso quedó completamente corrompido. El uso de agrícola pues todavía se puede. En Puerto Rico hasta los taínos en el Centro Ceremonial de Tibes en Ponce tienen un observatorio, porque los taínos tenían que saber cuándo se iba a sembrar la yuca y cuándo se iba a cosechar la yuca. ¿Ok? Todas estas cuestiones. Entonces tú tienes las pirámides egipcias que apuntan a estrellas. Tú tienes el Sigurat, que son las pirámides de Mesopotámica, que tienen un observatorio en la parte de arriba. Tú tienes las pirámides mesoamericanas, donde en el día de un solsticio la luz baja como si fuera una serpiente emplumada. La serpiente emplumada es un eco de lo que es Satanás en Génesis, los primeros 3 capítulos del Génesis. Tú tienes en América del Sur, tú tienes unas pirámides que en la parte más alta tienen una piscina que llenaban de agua, porque por las noches ellos cogían y miraban el cielo. Si lo miraban exactamente así, al estar en el hemisferio sur, ellos veían un mirror image, una imagen de espejo. O sea que las estrellas iban a estar al revés, pero si las captaban en un espejo, las veían como las hubiesen visto aquí en Mesopotamia. Entonces, con este esparcimiento se esparció por toda la tierra el conocimiento de la gran apostasía de los bisnietos de Noé, los que trataron de mejorar la raza, ¿ok? Las nietas de Cam trataron y probablemente tenían que haber sido con el aval de Cam, porque Cam fue el que fue maldito y el hijo de Cam. A las mujeres no se mencionaban en estas cosas, pero aquí no había homosexualismo. Yo pensaba que era el primer caso de homosexualismo, que el pobre Noé, bendito, me perdone cuando llegue allá arriba, ¿ok? Pero son las bisnietas las que trataron de acostarse con Noé para preservar un linaje que tuviera la fortaleza de un hombre que duró hasta 960 y pico de años. ¿Ok? Entonces, esto es lo que crea lo que nosotros conocemos como la apostasía babilónica. ¿Ok? La Gran Babilonia, que es un concepto grande y general que trató de bregar contra esto de Israel. Entonces, aquí hay otro entendimiento del monte de Sión versus Babilonia. Entonces, tú tenemos qué es lo que estamos estudiando nosotros ahora en Apocalipsis. Tenemos que la preservación de la palabra de Dios y la preservación de la palabra corrompida de Dios. Donde entonces se dice que todos los caminos llevan a Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Mira, usted tiene aquí las religiones mesopotámicas y las religiones separadas, las de Australia y las de América. Todas llegan a Dios porque ellos sabían de Dios, pero no conocían a Dios. Y la trampa era no conocer a Dios, sino buscarse mediadores que mediaran hacia Dios. ¿Ok? Entonces, incluyendo, ¿ok? Esa invasión babilónica está dentro del cristianismo, cuando tú sabes que hay denominaciones que tienen otros mediadores para con Dios. Y los que dicen que Jesús es el mediador tienen unos conceptos errados, donde tienen ídolos en la política, tienen ídolos en la economía, ¿ok? Y piensan que a través de la política, la economía y la pureza étnica tú llegas a Dios. Que hay países que Dios ha colocado en supremacía para que su palabra sea llevada a todos los rincones de la tierra, y eso es una aberración babilónica. Huele a Babilonia, ¿ok? Yo no estoy diciendo ni una cosa ni la otra, no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de la verdad. La verdad es que hay un solo mediador, que es Jesús, entre Dios y la tierra, y ese es el mensaje bíblico, ¿ok? Que se preservó hasta los tiempos de los apóstoles. Y entonces aquí comenzamos
a lo que tenemos que hacer ahora. Ya entendemos que Jesús aquí está, volvemos y decimos, esto es una introducción, esto es como decir un avance de algo que los próximos 4, 5, 6 capítulos de Apocalipsis te van a dar en detalle. Y comienza, como dice aquí, después miré, capítulo 14, 1, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. El 2, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí la voz, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Subrayen eso, porque vamos a hablar de eso en un momento. Arpistas que tocaban arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono. O sea, esta gente está arriba, que cantaba algo. Y eso que cantaban, la gente de la tierra, quienes únicos lo podían cantar, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por doquiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí lo vamos a dejar para discutirlo y después seguimos del verso 6 al 8. ¿Ok? Entonces, estos 144,000, ¿ok? Aquí estamos en la batalla. Babilonia, Cam, maldito, versus Set, bendecido. Jafet es como un pivote, no tiene mucho que bregar ahí. Claro, si tú te das cuenta, el último imperio viene por Jafet, pero eso lo bregamos después. Entonces, ¿quiénes son estos 144,000? Habíamos dicho en el capítulo, no me acuerdo si era el 7, que hablamos de los 144,000, que eran 12,000 de cada uno de las 12 tribus de Israel. O sea, estamos hablando ahora que no son los judíos, la mayoría de los judíos que está ahora en Israel, no necesariamente son judíos que tú puedes trazarle su etnia a las 12 tribus. Son judíos que se convirtieron en un reino cerca de Askenaz, que by the way es uno de los nietos y bisnietos de Noé. Ok, en el área donde estaban, ellos dejaron su nombre. Y fueron unos gentiles que se convirtieron al judaísmo, y son los gentiles que entonces llevan el judaísmo por lo que hoy es Rusia, Polonia, Alemania. Entonces esos son los judíos sus descendientes, los que murieron en el holocausto. Hay otra cantidad de judíos que está por España que se llaman los judíos sefardíes. ¿Ok? Entonces son judíos étnicos. ¿Por qué son judíos étnicos, Elba? ¿Por qué son judíos étnicos? Porque son los que de las tribus de Israel. ¿Y a quién se le dio los pactos? ¿Se le dio a los judíos conversos o a los judíos étnicos? A los judíos étnicos se le dieron los pactos. Entonces Dios tuvo que llamar a estos judíos étnicos, porque ellos iban a ser los receptores del pacto. Ellos son los que tienen el derecho a reinar. ¿Ok? Claro, van a reinar ¿sobre quién? Sobre todos aquellos que en este momento vayan a convertirse. ¿En qué momento estamos hablando? En el momento de la tribulación. ¿Ok? Por eso se confunde mucho la gente y piensa que la iglesia va a estar en la gran tribulación porque dice primicias. Y la iglesia se habla de primicias. Estos son primicias, pero son las primicias de lo que se llama la iglesia de los evangelios. De la iglesia, la iglesia de los evangelios evolucionó a la iglesia del cuerpo. La iglesia del cuerpo en el capítulo 4.1 ya está arriba porque no pasa por la tribulación. Entonces, más sin embargo, Dios va a volver a
a darle a Israel su posición evangelística. Ok, por eso son los 144,000, eso era lo que ellos estaban haciendo. Una posición evangelística de tal forma que pudieran, estos 144,000 son judíos mesiánicos, son judíos que conocen a Jesús como Señor y Salvador. Y les corresponde a ellos predicarle a todos los demás judíos que no son mesiánicos y a todos los gentiles. Y es de esa predicación es que se va a nutrir los que van a ser salvos en la gran tribulación. ¿Okay? Que no es la iglesia del cuerpo. ¿Okay? Entonces, ellos heredan el reino y van a gobernar sobre Israel y las naciones vivas que fueron proselitadas durante la tribulación. Son evangelistas en la tierra. Y esto ocurre durante la semana número 70. Pero Caqué, léete entonces el verso del 6. Versos 6 y 7. Mira a ver qué es lo que está pasando ahí. En el verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Ajá. Ahora tenemos aquí una predicación evangelística, pero no de parte de los 144,000, porque los 144,000, su ministerio está centrado ¿en dónde? En Israel. Correcto. ¿Ok? En Israel y en las naciones que han pactado con Israel. Correcto. Pero ¿qué pasa con las otras naciones? ¿Qué pasa con las naciones quechua? Con las naciones guaraní. ¿Qué pasa con todas estas naciones que están aquí? Que están bajo el poder económico, el poder político y el poder militar, pero no necesariamente están bajo el poder religioso, que ya para esa época el poder religioso del anticristo es una unión de las tres religiones abrahámicas: el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, que no es la iglesia correcta de Dios. Es una iglesia prostituida, es parte de, es como yo decía esto, aquí todos los caminos llevan a Dios. Las mesopotamias, aquí tú vas a tener las religiones abrámicas junto con otras religiones. Tú dijiste las abrámicas son las cuales? Son tres: los judíos, ¿ok? Los islamitas, que es el Islam, que son los hijos de Ismael, que son hijos de Abraham, y los cristianos, que son prosélitos de los hijos de Judá. Y él acaba de decir que no son las religiones de acuerdo a Dios, y no es que el cristianismo no sea de acuerdo a Dios, es el cristianismo que ha sido apóstata. El que se ha apostatizado. Es lo que se conoce como el ecumenismo. O sea, desgraciadamente, en los tiempos donde yo era un chamaquito, no hace mucho tiempo atrás. Eso fue ayer. Ayer. Se hablaba del ecumenismo como la unión de todas las iglesias, las evangélicas y las católicas, y traca, y había una cuestión que, muchachos, uno no podía ir a una iglesia, yo metodista no podía ir a una iglesia bautista, si iba a una iglesia pentecostal, me fumigaban. Entonces, peor un católico. Pero eso no es el ecumenismo. El ecumenismo es este concepto donde tú tienes al Islam, al cristianismo. No estoy hablando de la iglesia del cuerpo, porque la iglesia del cuerpo ya no está en la tierra. Estos son los vomitados, los cristianos vomitados, y los ismaelitas o los islamistas unidos en una. Yo creo que entiendo que parte del pacto de paz que se va a hacer con Israel estriba con que estas tres religiones tengan un standing como religión del Estado en ese Israel de paz. Tú dijiste hace poco en una de las clases que hay una posibilidad que el templo, el judío, que esas tres religiones estén representadas en ese lugar. En ese lugar, ahí ya tienen la mezquita de la roca. Ya está ahí.
el templo judío está por levantarse y usted sabe que en Jerusalén hay iglesias cristianas por todas partes. Así que ese es el concepto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Ahora desde el cielo le están diciendo, y fíjate el mensaje que le está hablando a toda la gente, le está diciendo: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad. ¿A quién van a adorar? Al que ha creado el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Muchas de las religiones animistas o las religiones, este concepto de que todos los caminos llevan a Dios es porque muchas de esas religiones que no están de acuerdo a la cultura judeo-cristiana tienen conocimiento de Dios y saben quién es el Dios creador. Pero lo que no saben es que ese Dios creador tiene una forma de relacionarse con el ser humano, no como ellos entienden. Y ese ha sido el problema de la humanidad en todo el tiempo desde Génesis, que Dios nos dice: a mí ustedes llegan a mí de tal y tal y tal manera, ¿no sé? Entonces, la humanidad siempre ha querido, que es la religión, buscar una manera de cómo llegarse a Dios. No es que ellos no crean en un Dios que ha creado, es que ellos van primero a través de algo o de alguien para tratar de llegar a ese Dios, cuando Dios dijo que la única persona por medio de la cual ustedes pueden llegar a mí es Jesús. Y acaba el Papa de hacer un anuncio. Sí, con respecto a eso, donde él pone en contexto, un contexto más bíblico, cómo el catolicismo romano debe de entender el rol de María dentro de la religión. O sea, hace una acotación que ya estaba escrita, pero ahora el Papa lo que ha hecho es: no, esto es lo que es. Él lo subrayó. Ahora, no estamos hablando de ese tipo de denominación, estamos hablando del hecho de que, como él acaba de decir, desde el principio Dios sentó la pauta, y la pauta está sentada en Génesis 3:15. Es la semilla de la mujer. No es la mujer, es la semilla de la mujer. Y entonces Nimrod llegó no por la semilla de la mujer. Él pensaba que él era el Mesías, y el culto era de él y su madre Semiramis con un bebé, Osiris de los egipcios. Son los mismos dioses en diferentes contextos culturales idiomáticos, Entonces aquí tú tienes a Dios diciéndole: no quieren creer en Jesús, crean en mí, yo estoy aquí, me escuchan. Y esto es un mensaje que se está siendo predicado desde el cielo. ¿Qué forma? Yo qué sé, si son ángeles o va a ser el Atlas AI-13S, qué sé yo, donde van a mandar mensajes y cómo será. Pero lo que sí sabe es que va a haber una evangelización a nivel mundial. Y ya no en manos de los seres humanos, como cuando nos dieron la comisión de ir y predicar el evangelio. Ahora va a ser no a través de los seres humanos, ahora va a ser un ángel, va a ser de parte de Dios. Directamente de parte de Dios. Y eso es bien importante, que nosotros podamos entender cómo eso es importante, ¿no? Entonces, mira lo próximo que dice en el verso 8. Léelo. El verso 8 dice así: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y aquí tenemos esto. Toda esta religiosidad que aún ha permeado dentro del cristianismo, eso es lo que ha caído. ¿Por qué ha caído? Porque ahora es el mismo Dios desde el templo celestial hablándole a la tierra. Ahora no va a haber ningún tipo de duda de quién es el Dios que está hablando.
¿ok? Ya toda esa fantasía de que todos los caminos llevan a Dios, Dios está diciendo que no. Esto es la Babilonia, este es el concepto religioso de Babilonia, que todos los caminos llevan a Dios. Y en 2000 años, los únicos que entendieron eso fue la iglesia del cuerpo, que por eso fue raptada. Ellos entendieron que a Dios se llega a través de Jesucristo. Ellos entendieron la verdad. Las naciones se dejaron embaucar por la religión, por la apostasía babilónica de los bisnietos de Noé. Y si Babilonia fue un imperio que ya cayó, ¿por qué? ¿Qué quiere decir que la gran Babilonia cayó? ¿Qué significa la gran Babilonia? La Gran Babilonia es un sistema que tiene diferentes ramas. Tiene una rama religiosa, tiene una rama política, tiene una rama cultural, ¿ok? Tiene una rama económica, ¿ok? Todo eso. ¿Y quién es el embodiment? ¿Dónde? La encarnación de eso es el mismo anticristo en este El tiempo. anticristo, la bestia de la cual hablábamos la semana pasada que subió del mar. La Trinidad Ok. satánica. La Trinidad satánica. Eso es lo que ha caído. O sea, fíjate bien, todavía falta 3 años y medio. Y ya aquí están diciéndole, ojo al pillo, porque esto es lo que está pasando. Esto es lo que está sucediendo. Y ustedes tienen que tener mucho cuidado. La Biblia habla del espíritu de Babilonia. Ese espíritu ha estado presente en todas las generaciones, desde Nimrod para abajo. Exactamente. Hermanos, y aquí tenemos 35 minutos más o menos. Y aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar el domingo que viene. Terminamos el capítulo 14 y el capítulo 15. Dios me los bendiga. Nos van a ver con la misma ropa porque estamos grabando en un solo día. Así que la oración va a ser en la próxima domingo. Las bendiciones sobre todos ustedes y que el Señor abra su entendimiento y su corazón. Amén. Para que sepan y entiendan en el nombre de Jesús La verdad. la verdad de Dios. Jesús, la semilla prometida en Génesis 3:15. Amén.